Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren genial, vibrando alto y con esa energía positiva que tanto nos caracteriza. Hoy nos adentramos en un tema que sinceramente ha estado latiendo con fuerza en el corazón de muchos, generando un torbellino de conversaciones, teorías descabelladas y, admitámoslo, una dosis considerable de intriga que nos tiene al borde del asiento. Vamos a desgranar una decisión, una que bien podría ser catalogada de fuerte, decidida, o si se prefiere, un cambio de rumbo estratégico, pero que sin lugar a dudas, ha reescrito la narrativa de una historia que cautivó a millones. Estamos hablando de la aparente y para muchos desconcertante postura de Demet Özdemir frente a su relación con Can Yaman. ¿Un distanciamiento? ¿Una evolución personal? O quizás, una visión totalmente diferente de lo que significa el éxito y la conexión en el vertiginoso mundo del espectáculo. En el epicentro de este torbellino mediático, como no podía ser de otra manera, se encuentra la figura carismática de Can Yaman. Así que abróchense los cinturones, preparen sus mejores argumentos y acompáñenme en este viaje para desentrañar este fascinante misterio juntos. Y antes de zambullirnos de lleno en las profundidades de este análisis, si aún no lo han hecho, les extiendo una cordial invitación a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo de los que elaboramos con pasión, dedicación y un cariño que esperamos se sienta en cada palabra que compartimos con ustedes. Comenzamos sin más dilación. Como la mayoría de ustedes, quienes siguen de cerca la industria del entretenimiento turco y sus estrellas más brillantes, sabrán, Demet Özdemir y Can Yaman no son solo nombres conocidos, son auténticos íconos que han trascendido fronteras, conquistando corazones en cada rincón del planeta. Su química en la pantalla, esa chispa eléctrica que deslumbró al mundo en la inolvidable serie Erkencikus, fue sencillamente un espectáculo en sí mismo. Nos regalaron momentos que se quedaron grabados en nuestra memoria colectiva. La pareja en ese contexto se convirtió en un fenómeno global, un verdadero fenómeno de masas. Sus seguidores, tanto en su tierra natal, Turquía, como en el vasto panorama internacional, suspiraban al unísono, soñando con verlos no solo como compañeros de reparto en la ficción, sino como una pareja consolidada en la vida real. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de especulaciones, un crisol donde los fans tejían complejas teorías, y la prensa del corazón, como era de esperar, encontraba un filón de oro en cada aparición pública, en cada me gusta compartido, en cada gesto que pudiera interpretarse como una señal. Y es que seamos completamente honestos, esa conexión palpable entre ellos, esa complicidad que irradiaban, era casi magnética. Se les veía tan cómodos, tan a gusto el uno con el otro, que resultaba prácticamente imposible no imaginar que algo más profundo, algo más allá de la pantalla, estaba floreciendo. Sin embargo, la vida de las celebridades, especialmente cuando se entrelaza con el ojo público y las cámaras indiscretas, rara vez se despliega siguiendo un guión predecible o lineal. Y es precisamente aquí donde emerge la fuerte decisión, que hemos prometido desentrañar en el título de este vídeo. A medida que las estaciones cambiaban y el tiempo avanzaba, y a pesar de que un ejército de seguidores anhelaba la confirmación de un romance, la realidad tomó un giro inesperado, un camino que divergió de las expectativas populares. Demet Özdemir, una artista reconocida por su talento innato y por poseer una personalidad que irradia fuerza y determinación, pareció asumir las riendas de su propia narrativa personal y profesional. Si bien hubo rumores que flotaban en el aire, coqueteos virtuales que alimentaron la ilusión de los fans y declaraciones ambiguas que mantuvieron viva la llama de la esperanza, la verdad, la cruda realidad, parece ser que para ella, esa mágica química profesional y la electricidad que compartían en pantalla no se tradujeron, necesariamente, en un compromiso sentimental duradero y público. O quizás las circunstancias de la vida, las prioridades cambiantes o una visión más clara de su futuro individual dictaron un rumbo distinto. Podríamos decir con cierta propiedad que mientras una gran parte de la audiencia se aferraba tenazmente a la ilusión de un cuento de hadas, a la narrativa romántica preconcebida, Demet optó por una estrategia que podríamos calificar de más pragmática, o quizás una estrategia profundamente enfocada en su propio crecimiento personal y profesional. Y es precisamente en ese punto donde reside el verdadero significado de esa fuerte decisión. No se trata en absoluto de emitir juicios, de culpar a nadie o de tomar partido en un debate que en el fondo pertenece a la esfera privada de los involucrados.
Se trata más bien de comprender cómo en ocasiones, las expectativas externas, forjadas en la imaginación colectiva, chocan de manera frontal con la realidad interna y las aspiraciones de una persona. Y en el caso de Demet, su camino la ha llevado a priorizar otros aspectos cruciales de su vida, manteniendo, aparentemente, una relación cordial y profesional con Can Yaman, pero sin dar ese salto hacia algo más íntimo, más público o más comprometido sentimentalmente. Las redes sociales, ese espejo amplificador de nuestras sociedades, han sido, como era de esperar, un verdadero campo de batalla de opiniones y análisis. Por un lado, teníamos a los fervientes seguidores, a los incondicionales de la pareja ideal, los candem a ultranza, quienes analizaban con microscopio cada fotografía, cada comentario, cada interacción, buscando desesperadamente señales de una reconciliación secreta o de que la llama del romance aún ardía en secreto. Por otro lado, existía un grupo más sosegado, aquellos que respetaban profundamente la privacidad de los actores, comprendiendo que la magia que veíamos en pantalla era, en gran medida, el resultado de un talento actoral excepcional y una conexión artística genuina. Y en medio de este mar de opiniones y especulaciones, Demet Özdemir se erigía con una postura que podríamos interpretar de múltiples maneras, quizás como un solo en lo profesional, nada más, o en un nivel más sutil, como un enfático mi camino es mío, y las decisiones sobre mi vida las tomo yo. Profundicemos un poco más en el análisis de esta postura. ¿Qué significa realmente tomar una fuerte decisión, en el contexto de una relación tan expuesta mediáticamente, donde cada movimiento es escrutado por millones de ojos? Significa muy probablemente tener una claridad cristalina sobre lo que uno desea o no desea en su vida, y poseer la valentía necesaria para comunicarlo, o en su defecto, para actuar en consecuencia, incluso si esa decisión puede decepcionar a una porción significativa de tu público. Demet Özdemir ha demostrado ser una profesional en ascenso imparable, con una carrera ya consolidada y una lista de proyectos ambiciosos que la están llevando a explorar escenarios internacionales y a expandir su arte. Su enfoque aparentemente está en ampliar sus horizontes artísticos, en experimentar con nuevos géneros y en consolidarse como una figura global de gran relevancia. En este contexto tan ambicioso y enfocado, una relación sentimental que quizás no encaja con sus aspiraciones a largo plazo, o que simplemente no se encuentra en el momento oportuno de su vida, podría ser percibida como una distracción, o, de manera más simple, como algo que no representa una prioridad en este instante de su trayectoria. Can Yaman, por su parte, también ha experimentado una trayectoria meteórica, y su carisma arrollador y su impactante presencia escénica lo han catapultado a la categoría de ídolo para millones de seguidores en todo el mundo. Ambos son figuras de una potencia considerable dentro de la industria del entretenimiento, y la constante especulación sobre su relación, aunque tremendamente fascinante para el público ávido de historias románticas, a menudo puede convertirse en un obstáculo significativo para el desarrollo individual y profesional de cada uno. La decisión de Demet, en este sentido, podría interpretarse como un intento estratégico y necesario de separar las aguas, de proteger su espacio personal, ese santuario íntimo donde se gestan las ideas y se toman las decisiones cruciales, y de centrarse con toda su energía en lo que realmente importa para ella en este momento crucial de su carrera. Hemos sido testigos, a lo largo del tiempo, de cómo ambos han seguido caminos distintos en cuanto a sus vidas sentimentales. Demet ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas, y Can Yaman también ha tenido sus propias relaciones conocidas. Estos hechos, lejos de ser simples anécdotas, refuerzan la idea de que, si bien la química en Nerkencicus fue innegable y generó un fandom verdaderamente apasionado y comprometido, la realidad fuera de las cámaras y de los focos del set tomó rumbos marcadamente diferentes. Y es aquí donde la figura de Demet se erige como un poderoso ejemplo de autonomía, de independencia y de prioridades claramente definidas. Ella, al parecer, no se ha dejado arrastrar por la presión mediática, ni por las expectativas desmedidas de los fans. En lugar de alimentar constantemente la vorágine de la especulación con declaraciones ambiguas o gestos que pudieran malinterpretarse, ha optado por un enfoque más discreto, más contenido, pero al mismo tiempo tremendamente firme y coherente. Es de vital importancia recordar, mis queridos seguidores, que aunque admiramos profundamente su trabajo y disfrutamos enormemente de su arte, los actores son, ante todo, seres humanos. Personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propias luchas internas y, sobre todo, sus propias decisiones. La fuerte decisión de Demet Özdemir, en este contexto tan particular, podría significar simplemente decir un rotundo no a una narrativa que no le pertenece o un enérgico sí a un camino que ella misma está construyendo con esfuerzo y visión. No se trata, en ningún caso,
de que Can Yaman no sea un actor excepcional o una persona atractiva y carismática. Se trata simplemente de que en la compleja ecuación de la vida de Demet, en su particular momento vital y profesional, esa pieza particular no encajaba, o quizás, ya no encaja en la actualidad. Intentemos ver esta situación desde otra perspectiva, una que nos permita comprender mejor la complejidad de estas dinámicas. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de parejas de actores que despliegan una química impresionante en pantalla, que nos roban el aliento con su complicidad, para luego descubrir que en la vida real, esa magia no se traslada? Es un fenómeno relativamente común en la industria. Lo que quizás distingue este caso particular es la intensidad con la que el público se involucró emocionalmente y la persistencia casi inquebrantable de los rumores. Demet, al no haber alimentado de manera explícita la idea de una relación romántica con Can Yaman más allá de lo estrictamente profesional, o al haber optado conscientemente por un camino independiente, está afirmando, de manera contundente, su autonomía y su derecho a dirigir su propia vida. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que su decisión es una poderosa afirmación de su propio espacio vital, de su individualidad y de su derecho a marcar su propio ritmo. No se trata de un no rotundo y definitivo a cualquier tipo de relación futura, sino de un mensaje claro y conciso: ahora mismo, mi enfoque está en otras áreas, en mis proyectos, en mi crecimiento, y las especulaciones externas no van a dictar el rumbo de mi vida personal ni mi carrera. Y esto, mis amigos, es un aspecto que merece sin lugar a dudas nuestro máximo respeto y admiración. Tomar decisiones firmes y coherentes en un mundo tan volátil y efímero como el del espectáculo, donde cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado, diseccionado y comentado hasta la saciedad por millones de personas, requiere una dosis considerable de carácter, de temple y de autoconocimiento. Demet Özdemir, a todas luces, parece poseer estas cualidades en abundancia. Su carrera sigue una trayectoria ascendente imparable, sus proyectos son cada vez más ambiciosos y su presencia en la industria del entretenimiento global es cada vez más sólida y respetada. Y esto quizás sea la prueba más contundente y elocuente de que su fuerte decisión fue, en efecto, la elección correcta para ella, para su felicidad y para su futuro. Ahora bien, ¿qué lecciones valiosas podemos extraer de este análisis? Pues, sinceramente, varias. En primer lugar, la química en pantalla, por muy intensa que sea, es una forma de arte, una manifestación de talento actoral que no siempre se traduce, ni mucho menos, en la vida real. Segundo, las expectativas de los fans, si bien son un motor importante para el éxito y la visibilidad de un artista, nunca deben convertirse en el timón que dirija las decisiones personales y sentimentales. Y tercero, y quizás este sea el punto más crucial y universal, tener un camino claro definido, una visión personal del éxito y la valentía para seguirlo con determinación, incluso ante la presión externa y las expectativas ajenas, es fundamental para el crecimiento personal y profesional. La decisión de Demet Özdemir, sea cual sea la interpretación exacta que cada uno de nosotros le otorgue, nos habla poderosamente de autonomía, de la importancia de establecer prioridades claras y de la fortaleza necesaria para navegar con éxito en las aguas, a menudo turbulentas y engañosas, de la fama y la exposición pública. En resumen, hemos recorrido juntos la intensa conexión que Demet Özdemir y Can Yaman forjaron en la pantalla, hemos analizado las elevadas expectativas de sus apasionados fans y hemos observado cómo, ante todo este fervor y especulación, Demet ha optado por un camino de enfoque personal y profesional muy definido. Su aparente decisión de mantener la relación en el ámbito estrictamente profesional, o de priorizar su propio desarrollo artístico y personal por encima de las presiones externas, es lo que hemos denominado su fuerte decisión. Es un recordatorio vital y poderoso de que, detrás de las cámaras, de los guiones y de los flashes de las cámaras, existen personas con vidas propias, con sentimientos complejos y con la capacidad innata de tomar sus propias elecciones. Y que la autonomía personal, esa libertad para decidir nuestro propio camino, es un valor fundamental e innegociable. Y hasta aquí nuestro análisis detallado de hoy. Ha sido un placer indescriptible desgranar este fascinante tema con cada uno de ustedes. Me encantaría, sinceramente, conocer su perspectiva. Va sus propias reflexiones sobre este asunto. ¿Qué piensan ustedes sobre la decisión de Demet Özdemir? ¿Creen que fue una elección acertada, una postura valiente o algo completamente diferente? Dejen sus pensamientos y sus opiniones en la sección de comentarios. Sus puntos de vista enriquecen enormemente nuestras discusiones.
Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y estimulante, no olviden de mostrarlo con un gran me gusta. Compártanlo en sus redes sociales con sus amigos, con todos aquellos que disfrutan de este tipo de análisis. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse a nuestro canal para seguir disfrutando de contenidos como este, elaborados con la máxima dedicación. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo encuentro. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva.